este primer video tutorial veremos la creación de las tablas en el programa SQL, y para ello aquí les estoy mostrando ya creado las tablas. Asimismo veremos una breve definición de la tabla. Bueno, la tabla es una estructura que organiza los datos en columnas y filas. Y bueno, asimismo veremos llaves primarias y llaves secundarias, o también conocidos como foreign key y primary key. Por otro lado veremos las relaciones de uno a uno, de una a muchos y de muchos a muchos entre tablas. Aquí vemos un claro ejemplo entre la tabla clase y la tabla animal. Esto quiere decir que un animal una clase solamente puede pertenecer a muchos animales, pero un animal solamente puede pertenecer a una clase. Otro ejemplo claro vemos aquí entre detalle animal protegido y la clase y la tabla animal. Esto nos quiere decir que un animal puede tener muchos detalles, pero muchos detalles pueden pertenecer a un solo animal. Bueno, ya visto ahora lo siguiente que haremos es crear estas tablas en el programa SQL. Bueno, yo ya lo tengo aquí ejecutado, entonces lo que haremos es digitar los diferentes comandos que nos permiten crear la base de datos que ya estuvimos viendo. Aquí le volveré a poner, aquí está. El primer comando que se crea es create database. Este comando nos permite crear la base de datos. Una vez digitado, lo que tenemos que hacer es ejecutar. Existen dos maneras de ejecutar. La primera es presionando ejecutar key, y la segunda es presionando la tecla F5, que es muy fácil. ¿Ya? Nosotros en este caso ejecutar. Y si se ejecutó correctamente, nos aparecerá este mensaje de aquí: comandos completados correctamente. Ahora veremos en nuestro explorador de objetos si se creó la base de datos. Bueno, como vemos acá, no vemos ninguna base de datos con el nombre BD zoológico. Entonces lo que tenemos es actualizar. Bueno, actualizamos. No aparece. Actualizar. Aquí está. Abrimos y como vemos aquí, aún no tenemos ninguna tabla. Es porque aún no creamos las tablas. Aquí ya tengo digitado el comando para crear la tabla: create table database. Ahora tenemos que crear las tablas. Como vemos aquí, ya tengo digitado los comandos para crear la tabla clase y la tabla animal. La tabla, una vez ya creado la tabla clase, ahora creamos los atributos. La tabla clase tiene dos atributos: código clase y descripción de clase. Aquí ya está creado el atributo código clase, que es char de 6 y not UI. Como vemos aquí, código clase es una llave primaria, entonces lo que tenemos que poner es primary key, y el siguiente atributo. El siguiente atributo es descripción de clase. Luego de esto ponemos el tipo varchar número de 10, una descripción de 10. Igual acá ponemos not nui. Y en este caso, aquí la descripción de clase no es ninguna llave primaria ni llave funaria. En ese caso, aquí ya terminamos la tabla clase. Ahora continuaremos con la tabla animal. La tabla animal tiene muchos atributos. Comencemos con el primero, que es code código de animal, que también será un char de 6. Al igual que el de arriba, será un not nui. Y también es una llave primaria, por lo cual le ponemos un primary key. Primary key, listo. Ya vemos el siguiente atributo, que es nombre del animal. Este será un varchar de 10. Igual será un not nui.
y no será no es ninguna llave primaria, ninguna escala, por lo tanto dejamos así. El siguiente es una fecha de nacimiento del animal. En este caso es una fecha, lo cual el tipo de dato vendría a ser un date, y un not nui también, not nui, not nui. El siguiente es una descripción de animal, Este va a ser un tipo varchar, de 20. Ponemos un not nui y listo. El siguiente es un sexo de animal, animal. Ahora ponemos el tipo dato, que es un varchar igual de bueno, en este caso sector animal podremos solamente poner lo que es hembra o macho, entonces podríamos poner solamente char de 1, esto nos permite poner bien tanto lo que es macho o hembra. También podremos poner uno nui. El siguiente es datos del animal, que es un char de 10, como último tenemos un code clase, y como bien vemos, code clase se repite tanto en la primera tabla, que es clase, y acá en el tabla animal, por lo cual nuestro código clase vendría a ser un foreign key. Hacemos un code clase, es un char de 6. En este caso nosotros tenemos que digitar el tipo y el tamaño al igual que en la primera tabla. Igual próximo es code clase char de 6 y code clase char de 6, que es un not nui. En este caso es un foreign key, que vendría a ser references a qué tabla, a la tabla animal. Listo. Ahora ya tenemos creado las dos tablas, tanto la tabla clase como la tabla animal. Ahora tenemos que ejecutarla. Ejecutamos comando completamente creado, dice. Creamos la siguiente, ejecutamos también comando actuamos. Pero ahora hay un problema. El problema es que estamos creando en una base de datos que estamos creando en otra base de datos. Bien vemos, aquí no vemos ninguna tabla. Lo que tenemos que hacer en este caso es simple. Ponemos un use, el nombre en la cual queremos crear tablas. En este caso es BD zoológico. Este nos permite que las tablas que vamos a crear se creen en la base de datos que acabamos de crear, o sea, BD zoológico. Ejecutamos, listo. Y como vemos, aquí se actualizó, aquí se puso BD zoológico. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar todo y volver a ejecutar. Y ya está. Ahora vemos acá, BD tablas. DB, como vimos, aquí está la tabla animal y la tabla clase. Y aquí están sus diferentes columnas: código animal, nombre de animal, fecha de animal, y entre otros. Igual acá de sus columnas: código animal y descripción de clase. Ahora nos faltan las dos tablas: detalle de animal protegido y la organización. Bueno, continuamos entonces. En lo que continuamos creando la tabla detalle animal protegido. Para ello, nosotros primero tenemos que crear la tabla organización, porque aquí en la tabla de animal protegido está en ambos está el código de inicio, por lo tanto aquí vendría a ser un foreign key. Entonces creamos primero la tabla organización. Create table organización. Tabla organización.
Listo. Ahora ponemos sus respectivas columnas. Tenemos a organización, código de organización, que es un char de 6, y también un node, ¿no? Que va a ser en este caso aquí un primary key. El nombre de la organización, que va a ser un varchar de 20, al igual que arriba un node nui para la dirección de la organización, que va a ser igual un varchar de 20, igual que arriba un node nui, dirección, departamento de la organización, y por arriba un varchar de 20, un node nui. Y tenemos país de organización y monto a pagar por organización. País de organización. Esto también será un varchar de 10, no muy igual. Y como último tenemos columna tenemos al monto de apoyo de la organización, que vendría a ser un money, monto de apoyo de la organización, que vendría a ser un money, y solamente ponemos un node nui. Y listo, ya tenemos creado la tabla organización. Bueno, culminaremos con la última tabla, que es la tabla create table detalle del animal protegido. Yeah. Ponemos igual lo mismo que la de arriba. Listo. Le ponemos código. Bueno, en este caso, para ahorrarnos de estar tipeando, lo que podríamos hacer es solo simplemente copiar hasta aquí, control C, pegamos, al igual que arriba, código de organización, para no fallar tipear y que nos salga un error. Listo. Y tiene un último más atributo que es cantidad de animal protegido por la organización. Cantidad de animales protegidos por la organización. Este va a ser un i, ya que vamos a poner una cantidad que ya va a ser 10, 20 o 30. Y ponemos igual un node nui, o un nui también. Listo. Ahora tenemos acá, hay dos opciones: código animal y código de iniciación. Vienen a ser tanto llaves primarias como llaves secundarias. Entonces le definimos así. Primero definimos como franes, referencias a qué tabla, animal. Listo. Igual acá también, referencias a qué tabla, organización. Acá no va a fallar. Y bueno, ahora solamente me he definido como llaves franes para que se conecten así de tanto de uno a muchos y de muchos a uno. Ahora definiremos las primarias, como también son primarias. Primary key. Abrimos dos paréntesis y ponemos acá los dos y listo. Ya tenemos creado las dos llaves primarias. Ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar. El penúltimo que creamos fue organización. Ejecutamos. Listo, ya se ejecutó ya correctamente. Bueno, acá sale error porque está código animal y código animal. En este caso es código de organización.
Coordinación. Listo. Acá también coordinación. Listo. Ejecutamos. Listo. Se creó correctamente todos. Ahora una vez creado las tablas, las 4 tablas, lo que tenemos que hacer es ver la tabla si se creó correctamente. Actualizamos y como vemos aquí nos salen las 4 tablas que creamos: clase, tabla animal, tabla clase, tabla animal, tabla del detalle animal protegido, tabla de la organización. Y entre cada uno de ellos vemos las columnas que se ha creado, las claves, la PK, foreign key y la primary key y la foreign key. La primary key siempre aparece con una llavecita amarilla y la foreign key con una plomita. Ahora veremos la tabla que hemos creado. Para ver la tabla, al igual que esta, bueno, esta es solamente una imagen. Vamos aquí, la diagrama de base de datos. Bueno, como vemos aquí no hay ninguna todavía. Lo que haremos es clic derecho, nuevo diagrama. Nos aparecerá todas las tablas que hemos creado. Bueno, aquí están, clase, animal y organización. Entonces ponemos actualizar, seleccionamos todo y ponemos agregar. Esperemos que cargue. Bueno, en este caso nos salió así. Ahora vemos por qué nos salió así. El error fue aquí, acá, en la tabla animal. Al momento de crear la referencia, o sea el foreign key, debimos crear la tabla clase para que esté conectada, como vemos aquí, en la clase con la tabla clase con la tabla animal. Bueno, lo único que tenemos que hacer es borrar la tabla que creamos. El de borrar es simple, que lo veremos más adelante. Más adelante explicaré. Bueno, yo lo probaré aquí. Create drop table animal. Listo. Ejecutamos. No se puede quitar el objeto animal, hay que referencia a una versión foreign key. Bueno, entonces lo que tenemos que borrar es también aquí. Simple. También ponemos drop table. Ejecutamos, listo. Ahora sí. Estamos listo. Entonces cambiamos tabla clase y listo. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a ejecutar la tabla animal. Ejecutamos, listo. Ejecutamos lo que vamos, listo. Ya ahora una vez solucionado ese, volvemos aquí, actualizamos y igual abrimos el tabla zoológico, clic derecho, nuevo diagrama, seleccionamos todo y agregamos. Esperemos que se cargue y una vez que se cargue ponemos cerramos. Y bien, como ven ahora, ya tenemos hecho la tabla que nos pedía aquí en la imagen. Y lo mismo, ¿ves? Código clase, la tabla clase, todo es lo mismo. Entonces, ven que fue muy fácil crear las tablas. Simplemente tenemos que acordarnos los diferentes comandos que se utilizan para crear tanto la base de datos, que es create database, y una vez creado la base de datos, tenemos que poner use. Este use sirve para poder crear las tablas, que vamos a crear las tablas para que se creen en la misma base de datos, para que no se creen en otra base de datos. Y una vez hecho definimos los diferentes comandos que nos permiten crear las tablas. Create table database, ponemos la primera columna que es code clase, el tipo de dato que va a ser char de 6, porque solamente va a ser de valor 6, o sea, no va a entrar más de 6 ni menos de 6, y un not null y primary key porque va a ser una llave primaria. Y así sucesivamente creamos las diferentes tablas, que viene a ser la tabla animal, la organización y la tabla detalle animal.
Para mí es un placer poder explicarles un poco del curso de base de datos, ya que es una asignatura muy fácil. Solamente es cuestión de aprenderse los comandos, cómo se utilizan, qué funciones tienen y todo ellos. Muy pronto estaremos subiendo más tutoriales en cuanto a este curso para que así ustedes puedan aprender o se les facilite un poco más su aprendizaje.